Chicos, nos tocaría ver la última. Profesora, se escucha entrecortado. El último reino. Miss, no se escucha nada. ¿Recuerdan Escucha cuál fue el último entrecortado. reino? Escucha Que nos falta ver. entrecortado. Reina Plantae. Un reino solamente estudiar el día de hoy. Reina Plantae estudiamos la vez pasada. Cinco reinos. ¿Recuerdan cuál? No se escucha, profesora. Profe, cambia el internet. No griten, ¿ya? Apaguen sus audios entonces. No se pueden escuchar. Hoy día nos tocaría ver el último reino para poder estudiarlo. Ya hemos visto el reino plantae. Entonces hoy día nos toca ver el reino animal. Ceci, ¿me estás escuchando, Ceci, claro? ¿O hay interferencia otra vez? Ceci. Profesora, muy bajo lo escucho. Sí, Miss, se lo escucha bien bajititito. ¿No se escucha? Ya. Entonces hoy día nos toca ver el reino animal. El reino animal, vamos a ver su clasificación. Pero ¿quién se encarga de estudiar el reino animal? ¿Qué ciencia? ¿Saben ustedes cuál es la ciencia que se encarga del estudio del reino animal? ¿O lo estudia todos los animales? A ver, chicos. La biológica, la biología. Bueno, la biología es una ciencia que estudia la vida, ¿no? La vida de todos los seres vivos. Es redundante lo que digo, pero es una ciencia. Pero lo que le estoy diciendo es una ciencia que también se encarga del estudio solamente de los animales. ¿Saben cuál es? La zoología. Correcto, la zoología es una ciencia que se encarga del estudio de los animales. Y hoy Allá día es. vamos a estudiar el reino animal y la clasificación. Allá. Cuando nosotros vemos diferentes tipos de animales, hay animales con vértebras, que son animales vertebrados, y animales invertebrados. Hay animales que se reproducen de una manera sexual, otros asexual. Otros se reproducen, bueno, de esta manera, pero también a vivíparos y otros son ovíparos. Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente. La clasificación del reino animal se va a clasificar de la siguiente manera. En los vertebrados y en los invertebrados. Vertebrados, todos los animales que contienen huesos, que tienen columna vertebral. Según su columna vertebral, tenemos a los mamíferos, que son los animales que maman, ¿no? Las aves, los reptiles, los anfibios y los peces, porque estos animales tienen columna vertebral. Todos estos animales tienen columna vertebral. Ahora, dentro de los vertebrados también vamos a clasificar a los que están según su temperatura de su sangre. Hay animales que tienen una temperatura de sangre fría. En este ejemplo tenemos los reptiles, los anfibios y los peces. Y de sangre caliente tenemos a los mamíferos y a las aves. Según Profesora, la no forma compartió de pantalla. reproducción, como les dije en este momento. ¿No les he compartido? No, No, no se ve. no se comparte. Muy bien, ahí tenemos el reino animal. Todos los animales que vemos acá, todos ellos se va a estudiar. Pero ¿quién lo estudia? Los animales. Esta ciencia que hace un momento lo dijo su compañero. La Es zoología. la zoología. Sí. La zoología es la ciencia que estudia a los animales. Ahora, animales vertebrados, ¿sí? Y animales invertebrados. Si hablamos de animales vertebrados, son todos los animales que contienen vértebras, que tienen huesos. Y los invertebrados son los animales que no poseen huesos, que no tienen vértebras. Aquí tenemos la clasificación. Según los animales vertebrados, dentro de los vertebrados los vamos a clasificar de tal manera por
su columna vertebral, por su temperatura de sangre y por su forma de reproducción. Según su columna vertebral tenemos a los animales mamíferos, que son los animales que maman, a las aves, a los reptiles, a los anfibios y los peces. Ahora, si decimos, en el caso de los anfibios, los peces, los reptiles, los mamíferos y las aves, según la temperatura de su en estos anfibios y los peces de sangre y en cada hola, ¿qué está pasando? Ay, no sé qué pasa. Vamos a ver. Estamos viendo, chicos, sobre la clasificación de los seres vivos. No sé si ahora pueden ver la imagen de la diapositiva. ¿Lo ven, jóvenes? ¿O Sí se ve, todavía? Miss. Sí, profesora. Sí se ve, sí lo veo, sí se ve. ¿Sí? Sí. En el caso de la clasificación de los seres animados, en este caso los de reino animal, los invertebrados, tenemos ya, tenemos ya, bien. Tenemos a los animales invertebrados, los insectos, los moluscos, los crustáceos, los esporangios y los arácnidos. Esos son los animales sin vértebras, no tienen huesos. Entonces, la clasificación de los reino animal se va a clasificar, vuelvo a repetir, en dos maneras: en animales vertebrados y en una de las características que son mayor daño que los invertebrados, mucho más grandes o cartilaginosos. Tienen en el esqueleto una columna vertebral formada por huesos y cartílagos llamados vértebras. Ahora son las características de los animales vertebrados. Ahora, de los animales invertebrados. Suelen ser animales de pequeño tamaño. Carecen de esqueleto interno o cartilaginoso. O sea, no poseen huesos. El nombre lo dice, invertebrados. Muchos tienen conchas, caparazones o se encuentran también cubiertas de alguna sustancia dura. Esas son las características de los animales invertebrados. Entonces tenemos ahí las diferencias, ¿no? Entre animal vertebrado e invertebrado. Vertebrado son de mayor tamaño, tienen columna vertebral. En el caso de los invertebrados no tienen columna vertebral, no tienen vértebra, no tienen huesos, no tienen cartílagos, son animales más pequeños. Ahí vemos las diferencias que hay entre ellos, según sus características. Y ahí tenemos una imagen sobre un animal vertebrado. Y ahí tenemos un insecto, ¿no? Es un animal invertebrado. Los animales vertebrados Chino, son los Hola. que tienen no te van a centrar. Sí, ya me dijeron. esqueleto interno.
con columna vertebral. Utiliza locomotores, movimiento. Los animales vertebrados tenemos, por ejemplo, el mamífero, como en el caso del perro, las aves, ¿no? Como el ave rapaz, aquí tenemos un ejemplo, una rana. Entonces ahí tenemos animales vertebrados, animales que poseen huesos, que tienen vértebras, que tienen un aparato locomotor, ¿no? Que es el aparato locomotor formado por un músculo, los huesos y las articulaciones, los cartílagos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen movimiento, pueden desplazarse. Sí, profesora, ahora ya. Ahora está. sí, ya se ve. Ahora nos dicen que casos amigos son animales vertebrados, son vivíparos. Quiere decir que son animales que se van a desarrollar, cuyo embrión se va a desarrollar a través de la fecundación. A eso se refiere vivíparos. Y se alimentan de leche materna cuando acaban de nacer. En este caso incluimos también al hombre. O sea, en el caso de nosotros, como seres humanos, también somos animales mamíferos vivíparos. En el cuerpo de los mamíferos se pueden distinguir tres partes. Una de las partes es la cabeza. ¿Qué vemos acá, chicos? La cabeza. El tronco y finalmente las extremidades. Profesora, no se ve bien la diapositiva. No, miren, no se ve nada. A ver, ya tiene que cargar un ratito, chicos, para que puedan ver la diapositiva. Ya, profesora. ¿Ya? Los mamíferos son los únicos animales que tienen pelo, aunque el grupo de los mamíferos marinos carecen de él. Entonces, hasta aquí van entendiendo, estudiantes, con respecto a los animales vertebrados en la clasificación de los mamíferos. Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, hay que entender que los animales mamíferos, vuelvo a repetir, son animales vertebrados, son vivíparos porque se desarrollan, son embriones, ¿no? Se alimentan de leche materna, se caracterizan simplemente porque están formados de tres partes de su cuerpo: la cabeza, el tronco y las extremidades. También los mamíferos poseen pelo, pero en el caso de los mamíferos marinos no poseen pelo. Ya sabemos que ellos no poseen pelo. Un animal mamífero marino, pues tenemos el delfín, las ballenas, que son animales mamíferos marinos. Los animales mamíferos respiran por los pulmones. Pueden vivir en la tierra o en el agua. La mayoría de los mamíferos son terrestres, la mayoría. Los grupos de los mamíferos terrestres tenemos a los carnívoros, ungulados y los primates. Los mamíferos acuáticos son los que viven ¿dónde? En el agua. Los mamíferos acuáticos no pueden respirar debajo del agua. Deben salir a la superficie del agua para coger aire, porque también respiran con pulmones. El grupo de mamíferos acuáticos son los cetáceos. Aquí tenemos los mamíferos, ¿no? Miren, aquí tenemos un ejemplo de animales mamíferos. En el caso aquí, por ejemplo, vemos una vaca con un becerro, ¿no? El elefante, los caballos, los perros, los osos, son ejemplos de animales mamíferos. La mayoría de los animales mamíferos son terrestres, la mayoría, pero también hay animales mamíferos acuáticos que viven en las aguas. Ya les dije unos ejemplos de animales acuáticos que viven en las aguas, en caso de los cetáceos. Tenemos las ballenas, los delfines, por ejemplo. Ellos también respiran
a través de los pulmones y que ellos tienen que salir a la superficie, fuera del agua para poder tomar oxígeno. Observamos aquí en esta imagen el sistema digestivo de los animales mamíferos, ¿no? En este caso estamos observando un elefante. Tienen un sistema digestivo completo. Característica de los mamíferos: tienen el cuerpo cubierto de pelo. Las hembras tienen mamas que segregan la leche para alimentar a sus crías. Tienen labios y dientes. Cuando los labios succionan la leche materna sin causar daño. Algunas ballenas sustituyen los dientes por unas finas láminas llamadas barbas. Algunas ballenas. Ahí estamos hablando en el caso de los animales mamíferos acuáticos. Porque crean o no, chicos, también las ballenas maman. También tienen mamas. También mantienen a su ballenato en su vientre. Al igual que cualquier ser mamífero que puede reproducirse de esta manera. Ellos se reproducen de manera sexual. Son vivíparos. Tienen a su ballenato por un año ahí. Hasta que llegue el momento de alumbramiento. Las extremidades están vertidas generalmente en patas, en el caso de los animales, que les sirven para desplazarse. En los mamíferos acuáticos tienen sus extremidades convertidas ¿en qué? En aletas. En los animales terrestres, patas. En el caso de los animales, ¿no? Esos animales, en el caso del hombre, pues no son patas, son pies, piernas y pies. En el caso de los animales acuáticos, las aletas que necesitan para poder desplazarse. En los animales voladores, como los murciélagos, poseen membranas en sus extremidades anteriores. Esas se van a convertir en alas para poder ellas volar, ¿no? Para poder volar. Tienen una temperatura constante. Quiere decir que tienen una sangre caliente. Respiran a través de ¿qué? De los dos órganos llamados pulmones. ¿Qué toman? Oxígeno. En el caso de los animales acuáticos tienen que salir nuevamente a la superficie del agua para poder tomar el oxígeno del aire que ellos necesitan. Porque volvemos a recordar que los animales acuáticos también poseen pulmones. ¿Hasta aquí van entendiendo, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Habrá alguna pregunta hasta allí? No. Ok. Su circulación es doble y completa. Es otra característica de los animales mamíferos. La mayoría son vivíparos. Los animales vertebrados son ovíparos, terrestres y respiran por pulmones. ¿En el caso de quién? De las aves. En el cuerpo de las aves pueden distinguirse 4 partes. ¿Cuál es? La cabeza, el tronco, la cola, las extremidades. ¿Cuáles son las extremidades de las aves? Las alas y las patas. Las aves son los únicos animales que tienen un cuerpo cubierto de plumas. Son los únicos. Las hembras poseen los huevos en nidos y los incuban. Voy a repetir, estamos hablando de las aves. Hay diferentes grupos de aves. En el caso de los pájaros, gallináceas, palmípedas, zancudas, rapaces o roedoras. Son diferentes tipos de aves. Pájaro, tenemos el petirrojo. Gallinacea, el codorniz. Palmípedas, ganso. Zancudas, tenemos la garza. Rapaces, azor.
y roedoras ñandú. Entonces ahí tenemos los grupos de aves, bueno, son ejemplos que nos están presentando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Si no, para continuar. Continúe, profe. Continuamos. Sí, profesora. Listo. Seguimos ahí viendo un ejemplo sobre las aves, sobre el sistema, ¿no? Los sistemas, el sistema digestivo, podemos tocar también los pulmones, que es parte del sistema respiratorio de las aves. Y ellos también poseen columna vertebral. Ahí tenemos el esqueleto de las aves. Cómo se encuentra el esqueleto, como le decía, cómo se encuentran conformados la cabeza, por el tronco y las extremidades, que son las alas y las patas, la cola, ¿no? Que también ellos está conformado toda su anatomía, anatomía ósea de las aves. Las características de las aves, que en sí su cuerpo de las aves están cubiertas completamente de plumas. Sus extremidades, que son las extremidades anteriores, en este caso son las alas, que esas alas las van a utilizar para ellas poder volar, ¿no? Las van a utilizar. Profesora, ¿y por qué las aves no se caen, no? Con esas alas, porque dentro de su cuerpo, dentro tienen unas bolsas, se le denomina como sacos aéreos y contienen aire, ¿no? Y ella les va a ayudar a que ellos puedan tomar el vuelo, en el caso de las aves. Pero algunas no pueden hacerlo, como en el caso de los pingüinos y las avestruces, ¿no? Son algunas que no poseen esto, pero sí tienen estas extremidades anteriores que son las alas. El esqueleto es muy ligero porque sus huesos son huecos y pesan poco. Además, algunas poseen, les estaba diciendo hace un momento, que están llenos de aire y estas les van a ayudar a facilitar el vuelo. La temperatura del cuerpo es constante, es decir, son animales de sangre caliente. Respiran a través de los pulmones, poseen boca, un pico, sin dientes. Bueno, varía una que otra ave, porque también el pico de las aves, muchas de ellas son distintas, ¿no? Según el tipo de la alimentación que ellos realizan. Tienen cloaca por donde ponen los huevos y también por donde eliminan, ¿no?, sus heces fecales o sus desechos o el excremento. La alimentación de las aves, ¿cómo se alimentan? Pueden ser insectívoras. Si son animales insectívoros, que son animales que consumen o se alimentan de insectos. ¿Quiénes, por ejemplo? La golondrina y el ave rojo. Herbívoras, animales, o sea, aves, que se alimentan a través de hierbas, frutas y semillas. Un ejemplo de ellas, el perdiz. Carnívoras, animales que se alimentan, o aves que se alimentan de carne. ¿Quiénes se alimentan de carne? Por ejemplo, el águila, el buitre, son animales carnívoros. Y animales omnívoros, pues son todos animales, aves, estamos hablando especialmente de las aves, que se alimentan de animales y de plantas. Ejemplo tenemos la gallina. Ahí tenemos la cigüeña, ¿no? Y los picos, como les estaba diciendo hace un momento, el pico de los animales depende del tipo de alimentación que ellos realizan, ¿no? Tenemos diferentes tipos de pico. Tenemos pico ancho para coger alimentos del agua, ¿no? En caso de los patos hemos visto este tipo de picos. Picos altos, fuertes, para coger granos. Mayormente lo podemos observar también en caso de las palomas, ¿no? Las palomas, las gallinas, también lo podemos observar. Picos curvos, fuertes para desgarrar la carne. Para desgarrar. Acá lo vemos. En el caso del águila, ¿no? Como lo estábamos observando. Picos finos y largos para chupar el néctar de las flores. A ver, ¿quién podrá chupar el néctar de las flores?
flores. A ver, ¿recuerdan, chicos, a una ave que chupa el néctar de las flores? Hola, ¿me escuchan? La abeja. El picaflor. Tenemos el picaflor. Ah, el Ese, pica. claro, ese chupa también el néctar de las flores. Ese La sí, abeja en la también, forma de pero sus picos. Sí, pero no es un ave, es un insecto. allá de las Chupan, aves. ajá, de las aves. Por eso también depende de la forma del pico de las aves. La reproducción de las aves son ovíparas, es decir, las aves se van a reproducir, pero a través de huevos, ¿no? Y esos huevos pues los van a incubar, las hembras incuban los huevos. La fecundación es interna, el macho y la hembra se aparean, o sea, se une el gameto femenino con el gameto masculino y forman los huevos fecundados dentro de la hembra. La hembra expulsa los huevos por la cloaca. Los huevos fecundados, para llegar a un buen término, deben permanecer a una temperatura próxima del cuerpo del adulto. Tiene que estar proporcionándole continuamente calor. Por momentos, el macho va a tomar la posición de la hembra en el momento de incubar los huevos, hasta que termine el proceso de incubación, ¿no? Mayormente, bueno, yo he podido ver y quizás ustedes también observar en el caso de las palomas, ¿no? Paloma macho con la hembra, ¿no? La hembra, pues hay momentos que tiene que estar incubando los huevos y cuando ya tiene que salir, ¿no? A poder alimentarse, probablemente llega el macho y sigue incubando los huevos. Entonces, bonito ver esa imagen, ¿no? Estas aves. Cuando llega el momento oportuno, la rompe el cascarón y sale el cascarón. En el caso de la gallina que está incubando sus huevos, ¿no? Y el proceso, cómo se realiza el proceso de incubación de las crías, en este caso de los polluelos o los pollos. Nuevamente observamos acá una gaviota incubando sus huevos. El nido de la gaviota, ¿no? Y la parte interna del ave. Miren, lo que observamos aquí en el cascarón, bueno, en el huevo, ¿no? En el huevo, esa parte que vemos acá, y no sé si ustedes lo han observado, todos de sus gallinas, y los ponen a hervir, ¿no? Y los hacen esos que huevos sancochados, sus huevos duros. Y comenzamos a sacar la cáscara o el cascarón. Observamos que hay una parte honda en el huevo. ¿Lo han observado o no? Chicos, ¿lo han observado esa parte? Sí, Miss. ¿Sí? Esa parte Sí. hueca que vemos es oxígeno, es lo que vemos acá. ¿Ven? Es por eso que si no tuviera ese oxígeno, la cría se asfixiaría, ¿no? Pero no se asfixia, chicos, porque tienen oxígeno por dentro. Este lado que vemos acá. Entonces podemos ver la yema, la clara, ¿no? Del huevo. Y una parte hueca, así hondita. Entonces ese es el oxígeno que se le coloca o que colocan el huevo ahí, ¿no? Al momento de realizarse la fecundación y ya la gallina, pues, ¿no? O el ave va a poner sus huevos y observamos, ¿no? Un huequito fofo, hueco ahí. Entonces ahí tienen oxígeno. Por eso que no mueren estas aves. Digo que Dios ha hecho algo tan maravilloso. Esas son parte de la obra de Dios. Miren, ahora vamos a ver los reptiles, los anfibios y los peces. Aún estamos hablando, chicos, de todos los animales vertebrados. ¿Hasta ahí me van comprendiendo la clase, estudiantes? Sí, profesora. Profesora. Perfecto. A ver, vamos a ver. Nuevamente nos dicen que los reptiles, ¿no? Son animales vertebrados, son ramas. El cuerpo de los reptiles se va a dividir en la cabeza, en el tronco, extremidades, la cola. Los reptiles se desplazan de manera muy diferente. Los reptiles no tienen extremidades
y reptan. Las tortugas marinas nadan y los lagartos andan. Pues vamos observando acá, chicos, diferentes tipos de reptiles. Los anfibios, animales vertebrados y ovíparos y tienen la piel desnuda. El cuerpo de los anfibios se divide en cabeza, tronco y extremidades. Algunos, como las ranas, no tienen cola, como en caso de los saltamontes, sí la poseen. Algunas crías nacen de los huevos. Algunas. Estamos hablando de los anfibios. Son muy diferentes a sus padres. Los cambios que sufren se convierten a convertirse en adultos. En caso de estos animales, puedo repetir, estamos hablando de los anfibios, van a pasar por un proceso de metamorfismo, van cambiando poco a poco a través de una fase o etapas y llegar a ser como los peces. Son animales vertebrados, ovíparos. ¿Por qué ovíparos? Porque ellos se van a reproducir a través de huevos. Respiran por las branquias y tienen el cuerpo cubierto de escamas. El cuerpo de los peces se dividen en cola, en tronco, ¿no? En la cabeza, el tronco y la cola, y varias aletas para nadar. Gracias a las branquias pueden respirar bajo el agua, lo que no hacen los animales mamíferos acuáticos. Ellos no tienen eso. Toman el oxígeno que hay disuelto en ellas. Por eso que ellos sí pueden nadar dentro del agua y respirar, ¿no? En cambio, los animales cetáceos pues no lo lograban hacer eso. Necesitaban salir hacia afuera, al exterior, ¿no? Parte de la superficie exterior del agua para poder tomar el oxígeno. Pero en los casos de los peces, no. Y ahí incluimos incluso al tiburón. El tiburón es un pez, no es un animal mamífero acuático. Tenemos un ejemplo acá sobre los sistemas, ¿no? Principalmente estamos observando el sistema digestivo de un anfibio, en el caso de la rana. Tenemos el sistema esquelético. ¿Cómo es el esqueleto? Características de la rana. Tienen su piel es desnuda, húmeda y escurridiza. Tienen 4 patas de tipo humano. Son de sangre fría y tienen sueño invernal. Al principio su respiración es branquial, después pulmonar y después cutánea. Pues profesora, ¿quiere decir eso? Que estas ranas tienen branquias, así como en el caso de los peces, ¿no? También ellos lo tienen. Tienen pulmones, poseen sus pulmones y también respiran por la piel, porque nos dice, tienen un tipo o un propio de respiración, ¿no? Respiran por las branquias, por los pulmones y cutánea. Cutánea estamos hablando de la piel desnuda de la rana. También por allí ellas pueden respirar. Tienen una circulación doble E incompleta. Se reproducen por huevos, normalmente con fecundación externa, y al crecer sufren metamorfosis. Claro, cuando ellos nacen, pues son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes a sus padres. Para poder llegar a ser a sus padres, así igual ellos tienen que pasar, como luego repetir, por un proceso, ¿no? Eso se le llama proceso de metamorfosis, van teniendo cambios. La metamorfosis de la rana, podemos ver ahí la fecundación que se va a reproducir a través de los huevos. El huevo se forma vuelvo a repetir, por fecundación. Ahí estamos observando también el huevo que se va transformando ya en un embrión. Nace el renacuajo. Es así como nace la rana. Nace con cola y respira principalmente por las branquias. Para que ellos puedan respirar no solamente por las branquias, sino también por los pulmones y por la forma cutánea, pues tiene que pasar por este proceso de metamorfosis para llegar a convertirse en una rana adulta. Ya
Salen con patas, con cola, patas y cola y respiran por los pulmones y por la piel, ¿no? Como les decía hace un momento. ¿Hasta aquí van entendiendo, estudiantes? Sí, profesora. ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta? No. ¿O continuamos? ¿Qué les va pareciendo la clase hasta aquí? Interesante. Sí, ahora vamos a preguntar. Vamos a continuar entonces con la metamorfosis de la rana. Y miren cómo va el proceso para que llegue a ser una rana adulta. Miren acá, los huevos, el proceso en que va cambiando la Profesora, fase de metamorfosis. Dime. yo sí he visto esos renacuajitos negros, ¿no? Claro, ellos se ven diferentes, ¿no? A los padres. Y Después ya, feo. tienen mucha razón. Sí, no son bonitos. Pero es el proceso de la metamorfosis de las Hasta ranas. cuando crecen son feos, profesora. Pero es Dios los ha creado de esa manera, pues, ¿no? ¿Ves Profe, copia? Dios Son ha estos creado de esta animales. manera. también, Entonces, profe, observamos aquí el renacuajo y el profe, renacuajo con branquias externas. Miren, a ver, vamos a terminar acá. De aquí un ratito. Y seguimos observando acá, miren, aún continúan con la cola. ¿Ve? Miren, cómo va haciendo el proceso de la metamorfosis de la rana. Luego aparecen, a partir de acá aparecen las patas exteriores ya de la cola, de la rana, ¿no? Porque hasta aquí estamos observando incluso ya las extremidades superiores, ¿no? Aquí aparece con las extremidades anteriores, está con las extremidades superiores y aún posee la cola. Hasta cuando ya la rana va pasando estos procesos, estas fases, finalmente la cola de la rana se va a caer, se va a desaparecer. Y finalmente tenemos una rana adulta, ¿no? Pero si ustedes observan cómo es el proceso, ¿no? De los cambios que pasa y sufre la rana. Ahora sí te escucho, hijo, dime. profesora, dicen que si la rana te mean se vuelve blanco tu piel, diga o no. Mentira. Científicamente no se ha confirmado eso. No se A ha ver, confirmado. copia, a ver si te mea, te vuelve colorado, me avisa para que nos meen todos. Lo caso. No, sí. Tenemos ahí un cocodrilo, ¿no? Un cocodrilo. Vamos aquí. El cocodrilo que estamos observando aquí, este tipo de reptil, es un animal terrestre. El cuerpo generalmente está cubierto de escamas. Tienen extremidades cortas y laterales o carecen de ellas. Tienen la piel cubierta de escamas, desnudos o placas córneas. Son de sangre fría y pasan el invierno aletargados. Tienen respiración pulmonar y cutánea. Voy a repetir, cutánea quiere decir que respiran por la piel. Se reproducen por huevos. Generalmente no incuban. No son como las aves que pueden incubar los huevitos y los dejan ahí y luego vuelven a estar para que mantengan el calor. Ellos no lo incuban. Ya tienen incubación interna. O sea, ellos ponen sus huevos y luego ya pues llega el momento en que tienen que salir del cascarón, la cría y salen, ¿no? Como normal, pero no llegan a incubarlo. Es muy parecido a estos animales pues, que ya no existen en ese entonces, en ese tiempo. Como en el caso de los dinosaurios, ¿no? Porque incluso el cocodrilo, estos animales provienen de ese tiempo. Su corazón tiene dos aurículas, un ventrículo con una y dos cavidades. Vamos a ver 3 ejemplos de reptiles. Tenemos la serpiente, ¿no? Camaleón. Y tenemos acá la tortuga. Hay tortugas también que son terrestres y otras que son acuáticas. Los reptiles fueron los primeros que se independizaron del medio acuático. En este grupo pertenecen las tortugas, los lagartos, los cocodrilos y las serpientes. En el grupo de los reptiles.
Su piel está cubierta por gruesas capas que lo protegen de los peligros externos y de la pérdida de agua. También recordar que ellos también respiran por la piel. Algunos reptiles cambian su piel como consecuencia de su crecimiento. Un ejemplo de ellas tenemos a las serpientes. Ellas cambian piel, ¿no? Decimos que los reptiles cambian de camisa porque se desprenden de su piel vieja entera, ¿no? La tortuga también nos colocan acá. En el caso de la serpiente, pues sí lo hemos visto, ¿no? Bueno, se ha logrado observar. Ahí observamos otro cocodrilo, pues de qué manera se está alimentando, las cantidades de dientes que tiene. Ellas poseen una lengua bífida. Su punta se divide en dos partes. Y también lo observamos en las serpientes, también lo hemos observado. También lo observamos en el caso de las tortugas. También observamos el tipo de forma de la lengua, ¿no? En el pacazo. Su respiración es pulmonar, son ovíparos. Bueno, sabemos que se reproducen a través de huevos. Viven periodos letargo durante un invierno. Todos los reptiles son carnívoros y cazadores. Comen desde insectos hasta grandes mamíferos. En el caso de los cocodrilos, pues estamos observando que está consumiendo carne, ¿no? Poseen dientes que solo utilizan para retener a sus presas. Vemos la lengua bípida de un reptil, ¿no? Que está dividida en dos partes. Observemos a un pez ahora. ¿Qué posee el pez? Pues vemos las branquias, su estómago, la vejiga, el riñón del pez, el ano, las aletas con el que se va a desplazar el pez, el hígado, los intestinos, ¿no? Entonces ahí vemos la observación de un pez. Ahora el esqueleto del pez. En este caso los peces son animales, vuelvo a repetir, vertebrados acuáticos, tienen cuerpo óseo cartilaginoso. Cartilaginosos son cartílagos, no son huesos, no llegan a osificar, ¿no? Incluso nosotros tenemos también parte de nuestra anatomía, nuestra anatomía ósea que poseemos cartílagos. Un ejemplo de cartílago es fácil, nuestras orejas. Lo podemos doblar, ¿no? Cogemos nuestros dedos, la punta de nuestros dedos y cogemos hacia abajo, lo doblamos, porque son cartílagos. Es un ejemplo de cartílagos. Que tenemos más cartílagos también. De ahí tenemos un ejemplo. Tienen aletas para moverse en el agua. Son pares e impares. Su cuerpo está cubierto de escamas. Respiran por las branquias, en el cual allí se encuentra el oxígeno que se disuelve en el agua. Tienen una temperatura pues variable. Se reproducen por huevos. La circulación es sencilla y doble. Entonces ahí tenemos otra característica de los peces. Utilidad de los peces. A ver, ¿alguien que me puede ayudar acá? Yo, profesora. A ver, hijo, ¿puedes leer, por favor? Ya. Utilidad de los peces. Los peces constituyen en grupos de animales de gran importancia económica y alimenticia para el hambre. El valor de las capturas es elevadísimo. Los peces se utilizan como alimento que se pueda consumir. Fresco, merluza, chicharro, dorada, mero, sardina. En aceite, sardinas, arenques, anchoas. En salazón, arenque, bacalao.
en escabeche, atún, caballa, salmón, para obtener vitaminas que se obtienen principalmente del bacalao, atún y de los tiburones. Para obtener productos industriales, raba, caviar, piensos para el ganado. Son base importantísima de industrias de conserva, escabeche y derivados del pescado. Son muchísimas las personas que viven de todo tipo de actividades relacionadas con la pesca. Muy bien, hijo. Muchas gracias. Entonces ahí estamos viendo las utilidades en qué consumimos o la forma en que se consumen los peces, ¿no? Desde sus carnes frescas, desde la manera en que lo podemos consumir también de una manera industrial, que puede estar en enlatados, o los aceites. Nos queda poco tiempo. Animales invertebrados. Bueno, ya sabemos que los animales invertebrados pues no poseen esqueleto, no poseen parte ósea, no tienen cartílagos, ¿no? Algunos invertebrados como las ostras y los cangrejos, o los cangrejos, están cubiertos su cuerpo de una caparazón, están duras, ¿no? Pueden ser conchas o, como le dije, caparazones. En los invertebrados tenemos como las medusas o las lombrices y las lombrices. Todos los invertebrados son ovíparos, todos. Para reproducirse, los animales invertebrados poseen o se reproducen a través de huevos pequeños. De cada huevo van a nacer una larva. Los grupos de los invertebrados tenemos a las esponjas, a los equinodermos, a las medusas, a las anémonas y corales, los gusanos, los crustáceos y los artrópodos. Tenemos las esponjas, equinodermos como el erizo de mar, las medusas, gusanos como la lombriz de tierra, moluscos, el caracol, artrópodos, tenemos un ejemplo, el cangrejo de río, ¿no? Son animales invertebrados. Sus cuerpos mayormente están cubiertos por conchas o caparazones. Los artrópodos son animales invertebrados, su cuerpo está conformado o está cubierto por una caparazón articulada. Son animales ovíparos, respiran por las branquias, ¿no? También por tráquea, en el agua por branquias, y si son animales artrópodos que viven en la tierra, por la tráquea. Entre los artrópodos tenemos, por ejemplo, a las mariposas, que vuelan, otros como las arañas, que andan, y otros como las gambas, que nadan. En este ejemplo de las mariposas, ellas también van a pasar por un proceso de metamorfosis, también igual. Hay diferentes grupos de artrópodos como los insectos, los arácnidos, los crustáceos y miriápodos. Insectos tenemos aquí una libélula o los llamados caballines, que los vemos siempre, chicos. Los arácnidos, un escorpión. Crustáceo, un carabinero. Y tenemos un escolopendra, que es un miriápodo, o los 100 pies, 1000 pies. Ahí tenemos ejemplos de artrópodos. Los moluscos, ya estamos para terminar, tienen un cuerpo muy numeroso, ¿no? Tienen un grupo muy numeroso, disculpen, de animales. Después de los insectos, sus características principales es que tienen cuerpos blandos y sin forma de anillo. Poseen, ahí tenemos un ejemplo, tienen concha con 1 o 2 valvas producidas por el manto. Se mueven por un pie musculoso de diversas formas, respiran por pulmones o branquias, son ovíparos. Ahí tenemos los moluscos nuevamente. ¿Quiénes entran aquí? ¿Quiénes poseen? ¿A quiénes encontramos? Las que no poseen conchas, como los pulpos y las babosas. Y los que sí poseen conchas,
como los mejillones y los caracoles. Ahí tenemos unos ejemplos de moluscos. Tienen el cuerpo blando, carecen de patas y su piel es completamente húmeda, ¿no? Ahí podemos ver a las babosas, a los pulpos, ¿no? Al mejillón, al caracol. Esos son ejemplos, chicos, de moluscos. ¿Hasta ahí van entendiendo? Aquí ya estamos en el tema de invertebrados. Profesora, tengo que hacerme almuerzo. Y recién yo Ya. tengo que almorzar. Dar rumbo hacia la barriga. Bien. ¿Estás de hambre ya? Aquí Sí. tenemos los casos de los Claro. crustáceos. Bien, Estoy chicos, los hambre. crustáceos experimentan. A ver, vamos para terminar. Ejemplo de crustáceos, como estamos observando aquí, sus Qué patas son rico. heladas, son acuáticos y respiran por las branquias, ¿no? Poseen 2 antenas también. Ahí podemos observar en algunas imágenes. Ahí observamos la anatomía, en este caso digestiva, de un crustáceo. Equinodermos. Un ejemplo de equinodermo tenemos a los erizos. También a la estrella de mar. Su piel de ellas están cubiertas, ¿no? Dicen, las pieles se encuentran cubiertas. Tiene un esqueleto interno. Está formado por unas placas duras. Ellos se van a reproducir en el caso de la estrella de mar por bipartición. O sea, si sale de un pedacito de estrella de mar, vamos a obtener otra estrella de mar o otra estrella de mar tan igual a la progenitora o al progenitor. Mayormente ellas viven en las costas y en los fondos del mar, ¿no? Como estaban diciendo hace un momento, en caso de las estrellas de mar y los erizos. Características de los equinodermos. Ahí tenemos los insectos, cómo está dividida la parte de los insectos, ¿no? Con la anatomía de los insectos, la cabeza, el tórax, el abdomen, espina, ¿no? Que le da la dureza al cuerpo de ellos. Se fue a almorzar primero que nosotros. Sí, pe, caleta. Muy bien, Fue. Ya fue, mano, ya hay que cerrar.